Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto acompañarlos a ustedes en esta tarde. Como recién les decían, este es el panel sobre globalización y desarrollo. Les pido un fuerte aplauso para nuestros tres panelistas, para Johan Nordberg del Cato Institute, para Douglas Irwin de Dartmouth College y para Felipe Lavalse, que es consejero académico de Libertad y Progreso. Como recién planteaban en esta introducción, pareciera que la globalización está bajo asedio. A más de 30 años de aquel escrito de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, parece que estamos nuevamente discutiendo los beneficios de la globalización, y de eso se trata justamente este panel. ¿De qué vamos a estar hablando hoy entonces en globalización y desarrollo? Vamos a estar hablando de por qué la globalización importa, ¿por qué es importante el libre comercio y el capitalismo? Vamos a hacer un repaso con ellos sobre los beneficios del capitalismo global. Vamos a estar hablando también con nuestros panelistas sobre la superioridad moral del capitalismo y al final del día, para hacer un hilo conductor con el primer panel de la mañana que nos hablaba de la cultura de la libertad, pensar que la globalización, el comercio, al final del día lo hacemos los individuos, que la acción humana es el fundamento de la globalización. Entonces, una vez más, les pido un fuerte aplauso para nuestro primer panelista, que es Johan Nordberg. Johan es académico titular del Instituto Cato, escritor especializado en la globalización, el progreso humano y la historia universal intelectual. Es autor y editor de más de 20 libros que han sido traducidos a más de 30 idiomas y les recomiendo, porque lo estudié antes de venir a este panel, tiene una página que se llama johannordberg.net y muchos de sus documentales también los pueden encontrar en freetochoose.tv. Un aplauso, bienvenido, Johan. Muchísimas gracias, gracias por invitarme a este extraordinario evento. Estoy orgulloso de ser parte de este panel tan distinguido del que hemos aprendido muchísimo. Seguro voy a seguir aprendiendo y estoy muy contento de estar aquí para hablar sobre la globalización y el desarrollo, especialmente como, digamos, algo presente en Argentina, como suecos en Argentina. Sabemos cuando venimos como suecos a la Argentina sobre el potencial, porque en este momento hay una persona que vivió en Argentina en el siglo XX y él escribió sobre su hermosa, adorada Argentina, este cantante, sobre las personas maravillosas, el sentido de aventura, el futuro que él veía en la Argentina en ese momento, porque Argentina en ese momento tenía un 40% más de riqueza de lo que tenía Suecia y era el lugar al cual iban todos, no solo para encontrar la aventura, sino la riqueza, el potencial. Y una de las canciones más importantes es Carmencita, que es una bailarina famosa. Le propone el casamiento, pero dice no, hay otra persona que es un argentino, y es rico, tiene más capital y baila muy bien el tango, así que le dice no va a andar mi querido amigo a este cantante, pero luego se revierte y varios años después en el PBI Suecia tiene muchísima más riqueza a las tasas de la moneda, digamos. ¿Y qué pasó durante estos 100 años? Y lo que pasó fue que encontramos una máquina en Suecia, una máquina increíble, la mejor máquina imaginable, que no es solamente una que puede convertir el bosque en alimentos en Suecia o el acero en muebles, sino que puede hacer a la inversa, cualquier tipo de madera, servicio, bienes o software también, una máquina que puede convertir cualquier cosa a cualquier otra cosa, cualquier cosa que uno tiene, que uno puede producir. Y por otra parte, una máquina uno puede sacar lo que necesita, lo que sea. Y
fantástico sobre esta máquina increíble es que es muy realista y que se llama capitalismo global y el intercambio internacional. Esta máquina maravillosa que hace que nuestro trabajo sea más valioso, las ideas más valiosas, porque podemos convertirla en cualquier otra cosa que no podemos producir. De hecho, entonces los agricultores de Suecia pueden también tener en sus campos computadores y camiones, o pueden también ensamblar, por ejemplo, servicios financieros. Un programador puede programar, por ejemplo, una botella de vino o un sofá nuevo. Y por lo tanto, esta es una metáfora, por supuesto, del comercio como máquina, que nos habla de la importancia que tiene el comercio global y el hecho de que el aspecto más importante es que nosotros sacamos algo de estas máquinas. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que recordar en una era neomercantilista donde todas las políticas y muchas empresas dicen que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas y debemos limitarlas, que son muy baratas. Pero por supuesto, lo más importante no es cuánto colocamos en la máquina, sino el hecho de que podamos sacar lo máximo posible de la máquina del otro lado, las exportaciones. Ese es el lunes a la mañana, ir a trabajar. Las importaciones es el día que se paga hoy y queremos cada vez más colocar trabajo en esto, en la importación. Y de esto se trata la globalización y el comercio. Y, por supuesto, todas son versiones de lo que es el argumento que nosotros queremos menos por el dinero, que queremos menos bienes que salgan de la máquina de lo que estamos produciendo, pero no solo bienes y servicios, porque así es donde nosotros adquirimos las capacidades, nuevas ideas, nuevas innovaciones. Bueno, nuevas ideas, nuevas tecnologías que están dispersas en todo el mundo. Esto es lo que pasa cuando nosotros abrazamos el mercado global, el comercio y el aprovechamiento también que tenemos de las mentes, las combinaciones. Nuestras nuevas cosas excelentes salen cuando se unen las tecnologías, las ideas. Argentina realmente, Luis Borges, él una vez colocó, esta persona tan importante, hablamos de literatura, la traducción del Don Quijote del Cervantes es muy superior al original. Esto lo dije él, no solamente porque le encantaba el idioma inglés, sino porque agregaba algo, un punto de ventaja. Y esta combinación, esto realmente crea mágica cuando, por ejemplo, cuando vinieron a la Argentina en los 80, por ejemplo, en 1880, cuando se combinaron acá con el campo todos el ganado o el Valmec que vino de los franceses a la Argentina en 1850, combinado con este clima, la altitud y el sol que tiene. Y ahora tenemos algo hermoso como este Malbec que crece aquí en la Argentina, o combinar el argentino con una economía donde podemos tener la mejor esperanza para el libertarismo europeo y americano, ¿no? Combinando las mejores ideas y las tecnologías es lo que nos hace que sigamos creciendo, y el desarrollo realmente. A veces no sabemos cuál es la mayor contribución que podemos hacer. La colocamos a nuestro aporte y vemos lo que prefieren los otros. ¿Qué hacen con ello? No sabemos qué van a hacer. El legado que vamos a tener en otros, Kalashnikov, la persona que tuvo el AK-47, él pensaba que iba a ser recordado por la poesía, pero no es lo que pasó, porque él produjo otra cosa que fue de interés para las personas, como este fusil. Es algo interesante, algo que es disruptivo cuando uno hace algo y de alguna manera lo prueba sus ideas. Bueno, McCloskey también habla, mi gran amiga, ¿no? Habla siempre, no ocurre planeándolo, sino cuando uno se combina las ideas y las pone allí afuera y ve qué pasa. Los gobiernos han negado el acceso a la población a estas grandes globalizaciones, estas máquinas de globalización, como la Argentina también. Durante mucho tiempo no ha permitido su población, pero en las últimas décadas cada más países se han abierto, mercados liberalizados, han liberado a sus personas desde 1990 con la caída de la dictadura y la liberalización de los mercados. Ahora tenemos una era de globalización. El capitalismo está libre ahora para poder
tomar su forma más, como McLean, socialista, lo dice, ¿no? Vamos a ver qué es el salvajismo que dice en términos de indicadores de los estándares de vida de las personas y cómo mejoran con el capitalismo, ¿no? Si vemos lo que ha logrado la humanidad, vemos, por ejemplo, el PBI, la mitad de la riqueza que nosotros producimos, ha sido producido durante estos años de capitalización, durante la década de 90 y después. La pobreza extrema de cuatro personas en el planeta se bajó a menos de una persona cada 10 hoy en día. No tiene que ver solamente con China. China también liberalizó los mercados, empezó a competir también en el mercado internacional, con un gran avance muy importante, hasta recientemente tuvo un retroceso. Pero bueno, no es solamente sobre China, lo que algunas personas prometen de vez en cuando. Si excluimos a China, incluso la pobreza extrema ha sido reducida en 2/3 en todo el mundo en los últimos tiempos. Y realmente ha sido la mejora más rápida e impresionante realmente del estándar de vida y mejora el estándar de vida. La mortalidad infantil ha sido reducida en 2/3 también, lo que significa que el año pasado 8 millones de muertes fueron evitadas, prevenidas en niños, y ha ocurrido en los lugares que se han abierto las mejores ideas, tecnologías, bienes y servicios de otras personas. Y acuérdense ustedes que esto es el capitalismo después de que han tenido y cayó en esta forma más salvaje, como dijo este socialista. Así que muchas gracias al salvajismo, entonces, por todas estas mejores que hemos tenido. Esto ha sido logrado por programas del gobierno. ¿Ustedes piensan que se hubieran callado sobre esto si hubiera sido el gobierno el que lo hubiera logrado? ¿Hubieran escrito musicales sobre los logros? ¿Hubieran sido los gobiernos? ¿Hubieran hecho estatuas realmente y bandas nacionales hablando de cómo finalmente pudieron mejorar y ganarle a la pobreza global? Pero ocurrió porque las personas querían mejorar sus vidas y tuvieron un poquito más de libertad para poder lograrlo, y por lo tanto solamente escuchamos sobre las quejas, sobre la desigualdad, y no pensamos realmente en lo que hicieron que esto sea posible y por qué no había sido posible antes en la historia de la humanidad y lo fue ahora. Pero hay quejas antiguas sobre la globalización, el libre comercio, pero lo que realmente tiene más potencia en este momento es que sí puede comprar mejores, digamos, puede hacer que seamos más ricas, reducir la pobreza, elevar los niveles de vida, pero ¿a qué costo? Estamos siendo dependientes de las cadenas de suministro más frágiles que pueden fracturar. Lo vimos durante la pandemia, por supuesto. De hecho, no teníamos acceso a los bienes y servicios importados que necesitábamos debido a esta cadena de suministro recortada, digamos, y tuvimos que comenzar a repatriar la producción, a realizarla nosotros mismos, digamos, entrenar más a personas para tener amigos geopolíticos también. Tal vez la gente no tiene mejor interés, pero bueno, creo entonces que esto es realmente una lectura errada, completa de lo que pasó durante la pandemia, porque en realidad fue lo opuesto lo que ocurrió. La repatriación, el proteccionismo que hemos tenido, lo que estamos viendo, nos va a hacer más pobres, menos productivos, va a bajar realmente la especialización, sino también nos va a hacer menos seguros realmente, porque nosotros sabemos eso, porque ahora cuando vemos lo que pasó realmente durante la pandemia, los fantásticos, un amigo mío, era una persona, tenía una base de agua y de latas, y me dice que la peor año para hacer fue en el 2020, guardarse todo esto durante el 2020, porque ahora cuando el mundo, la mitad de la población realmente se encuentra bajo arresto domiciliario, no se van a burlar en mí por tener todas estas latas en mi, digamos, bodega, pero me vas a pedir realmente estos recursos. Pero él averiguó realmente que en días, a veces horas en realidad, todos estos bienes estaban nuevamente en los supermercados, donde teníamos mercados libres y donde teníamos comercio libre. ¿Y a quién le fue mejor? ¿Qué negocio fue el que realmente tuvo mejor desempeño? ¿Qué países? Contraintuitivamente, las personas que tenían problemas de cadena de suministro fueron los más rápidos de
colocar nuevamente en las góndolas los bienes, porque buscaron alternativas, invirtieron más en sus socios de comercio, estaban acostumbrados a maniobrar, encontrar nuevas oportunidades en nuevos lugares, pero aquellos que tenían cadenas de suministro cortas, un solo proveedor, por ejemplo, si este proveedor estaba en un lugar bajo un encierro o un lockdown o desastre natural, no podían tener game over realmente, no podían tener los bienes y se encontraron atrapados en esta situación. Y lo vimos nuevamente en el año 2022, cuando en Estados Unidos un sector que realmente había sido repatriado con regulaciones que hacían imposible incluso importar fórmulas para infantes o tarifas o aranceles aduaneros realmente. Uno, bueno, se sentía seguro, nos sentábamos que teníamos la seguridad, que teníamos todo esto, repatriamos lo nuestro, pero solamente en una instalación de producción terminan con el problema de escasez. Si hay un problema, esto pasó con estas cadenas de suministro cortas. Es contraintuitivo, pero ya lo hemos tenido antes y es por eso que el dicho no tiene que ver. Colocar todos los huevos en una canasta, protegerlos con aranceles y realmente es solamente un punto de falla. Si uno falla en eso, es game over realmente. Deberíamos habernos concentrado en los riesgos. Debíamos diversificar los riesgos lo más posible. Y eso es lo que nos ayuda a la globalización y el comercio, diversificar incluso con rivales geopolíticos para tener oportunidades. Cuando las personas me hablan de friendshoring, yo hablo sobre lo que pasó en Europa a principios del año 2020. Había algunos países que trataron de detener a países como Suecia y España de tener acceso a las máscaras, equipos protectivos y máscaras, pero fue Alemania y Francia. Algunos de los mejores aliados políticos no nos daban lo que necesitábamos. Y nosotros los amábamos, pero ellos impusieron algunas prohibiciones de importaciones, confiscaron equipos de protección de salud para que no fueran a otros países, a países que nos salvaron, y nos salvó China, porque ellos empezaron a exportar y a aumentar la escalación 3 veces más de lo que era la producción global en el año 2019 y exportó al resto del mundo. No porque Xi Jinping sea un amigo más que de Francia, sino porque estábamos dependiendo de Francia y Alemania, estaban cerca, la mayoría de los problemas son locales y regionales por naturaleza, y ese es un punto único de falla. Necesitamos al mismo amigo. Entonces, habiendo diversificado los riesgos y habiendo comprado de fábricas que no se encontraban cerradas en ese momento, es bueno. Geopolíticamente hay una sentimentalidad para eso, pero no en lo que respecta al comercio. La diversificación es muy importante y es más importante en esas situaciones. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Los nuevos argumentos creo que tienen que ver con esto. El caso de esta máquina increíble de la globalización es más fuerte ahora que nunca. Los oponentes en realidad tienen y hablan de desafíos teóricos y es por eso que hacemos lo que hacemos, pero como lo dijo Borges, desafortunadamente el mundo es real y uno no puede realmente desear lo contrario y no puede descartar los hechos, y la globalización todavía es la mejor esperanza para el desarrollo y para la humanidad, pero no está predeterminado, no es automático, sino que es una elección que nosotros tenemos que tomar. Para los suecos en el año 2010-2020, Argentina era un país del futuro, un país de oportunidades a principios del siglo XX, pero tenían que derribar estas barreras. Para ello tiene que hacerlo realmente para ser nuevamente grande como lo fue a principios del siglo XX. Muchas gracias. Para esta tarde, un fuerte aplauso para Johan. Vamos a recibir, para continuar con nuestro panel de desarrollo y globalización y desarrollo. Y les recuerdo que desde la app El Renacer de la Libertad, que ustedes la pueden descargar, tienen ahí para ir mandando preguntas al panel, que de alguna manera mágicamente después se van a transmitir a la tablet que tengo ahí para que tengamos un espacio de preguntas con nuestros oradores.
Douglas Irwin es profesor de economía del Dartmouth College, es autor de numerosos libros, uno en particular me llamó la atención, cuyo título es Free Trade Under Fire, que es del año 2020. Profesor Irwin es también investigador asociado del National Bureau of Economic Research y Senior Fellow no residente en el Peter Institute for International Economics. Douglas Irwin, muchas gracias por acompañarnos. Te escuchamos entonces. Un aplauso, por favor, para él también. Thank you very much. It's a great honor to be here. Muchas gracias. Estoy complacido de estar aquí. Johan dio una perfecta introducción al tema y ahora yo voy a abordar temas un poco más en profundidad, con mayor contexto, qué ha ocurrido en las últimas décadas en materia de comercio y sus implicaciones para la República Argentina. Bueno, saben que hay un libre comercio en teoría y otro en la práctica. Tiene que ver con la teoría primero, antes de Adam Smith. Si bien Adam Smith fue la persona más importante que puso en papel estas ideas y luego también durante los años fue evolucionando el concepto. Y esa idea sigue hoy presenta, viva y está respaldada e importa. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Cómo funciona? Bueno, resulta que nosotros tenemos una prueba para ver si opera o no. Fíjense, de 1985 al 2005 fue la era neoliberal, 20 años. ¿Y saben por qué puse neoliberal en justamente las citas? ¿Por qué? Porque fue un periodo único, histórico, para todos. Se abrió el comercio mucho más de lo que está abierto hoy, incluso. Muchos países, y no solo China, India, Vietnam, Bangladesh, Chile, y abrieron sus fronteras y de alguna manera que vimos durante ese periodo: crecimiento global, convergencia de ingresos, reducción de la pobreza y desafortunadamente se lo perdió Argentina. Y en esa era nosotros todos teníamos un legado muy importante durante el siglo XX, pero yo creo que la Argentina va a poder volver a esa situación de libertad. Aquí tienen una serie de países que abrieron sus fronteras desde 1960. Bueno, hubo pocos en la década del 70 también, pero hubo países a la vanguardia. Pero del 85 al 2005 cambió el mundo, muchos países se abrieron y no tenía nada que ver con derribar fronteras, sino que crearon un mundo globalizado tal cual lo vemos hoy en día. Y voy a abordar un poco más tarde del índice para determinar la libertad económica que tenemos aquí, la libertad para comercial del 85 al 2005, ven que empezó a subir y esto nos permitió también, después de una meseta, seguir en esta convergencia para que los mercados fueran más abiertos y permitieran mayor libertad para negociar y comerciar. Aquí tenemos justamente todos los aranceles, las tasas de los aranceles promedio. Sudamérica, Sudasia, el sudeste asiático, empezó en 1980, pero entre el 80, 85, 85, 2005 fueron descendiendo, pero se cambió el mundo en el que vivíamos. Piensen en la globalización en términos del coeficiente de globalización en cuanto a su crecimiento en el PBI. Vemos ahí la primera era de la globalización. Hay 5 etapas. La primera, en la primera le fue muy bien a la Argentina. Hacia fin de esa era, la Argentina había prosperado. Hay un periodo de entreguerras, hay inflación, hay proteccionismo, las economías nacionales sufren la Gran Depresión, se reduce el comercio. En la fase 3 se crea una brecha y vemos en América del Norte se crean las barreras aduaneras, pero fíjense lo que pasa en la etapa 4. Hay una explosión debido a la globalización. Muchos más países formaron parte de la economía mundial
Argentina y en el periodo 5 se ameseta. Y voy a hablar del legado del periodo 4, donde justamente despegó la globalización. Este es nuestro estudio, es decir, que vamos a mencionar de dos colegas nuestros que los tienen aquí. Ahí tienen la base del estudio. La mayoría se liberalizó, la minoría de los países no lo hizo. Y esto toma, ¿qué ocurrió entre 1960 y el 2000 con un mayor nivel de ingresos? Aquellos que no se liberalizaron no pudieron registrar más ingresos, mayor productividad, mayor ganancia de los intercambios. Otro estudio. Se trata de un método sintético para poder aplicar este enfoque a la evaluación de la liberalización económica. En todos los escenarios, México, Barbados, tienen una revisión del cuadro económico y estadístico, pero sería contrafáctico decir por qué no se liberalizaron. Bueno, tenemos otros 3 estudios para entender la econometría de los detalles, donde nos preguntamos si esa reforma del comercio iba a promover el crecimiento económico durante ese periodo. En ese estudio ustedes ven que a breve de una docena de estudios anteriores fue publicado por el World Bank Research Observatory en 2004. Diferentes países, datos, llegaron a la misma conclusión. Son grandes los beneficios provenientes de la liberalización comercial. Miren esta fotografía. Estudiamos datos en diferentes regiones del mundo. Ver es creer. Y lo que vimos fue esta imagen que ustedes ven. ¿Cuál sería la pregunta que surge? Esto es Corea del Sur en 1965. ¿Qué estaba haciendo la gente? Directamente está lavando la ropa en el río. ¿Y ahora qué pasa con Corea del Sur? No, producen justamente lavarropas. Miren, Seúl, Corea del Sur. Vamos a hacer la comparación. Seguimos con 1960. Miren lo que es hoy Corea del Sur. Las exportaciones en 1960 de ese país era 1% nada más, 1% del PBI. Como ustedes ven, era bajísimo y además, en realidad, estaba en una situación de pobreza todo el país. Entonces, mejoró. Hoy tenemos más o menos entre 30 a 40% que está creciendo, 34%. DJ McCarthy nombró a India. Fíjense justamente lo que pasó en ese país. Bangladesh, por ejemplo. ¿Quién hubiera pensado la situación en la que vivía anteriormente? Uno de los países más pobres del mundo anteriormente. Y hoy en día le está pisando los talones a India en términos de PBI. ¿Por qué? Debido a las reformas económicas, la apertura de la economía, la liberalización del comercio, como mencionó Johan. Fíjense hacia 1900. Aquí tienen la cuota de participación de la población que vivía en extrema pobreza. ¿Y qué pasó después del 80, del 85, donde vino la era de la globalización? Como lo mencionó Johan, y no le pasó solamente a China. Fíjense cómo cae allí. En este caso, los guarismos del mundo no está incluyendo a China. Esta imagen es revolucionaria. Es algo que revela la historia del mundo, como dijo Deirdre también. Tienen aquí todas las eras de la desigualdad mundial. Se estudió la evolución de la desigualdad de ingresos, estimada a nivel mundial entre 1820 y 2018. Fíjense cómo, si tomamos el coeficiente de Gini, opera esta curva, cómo va en franco ascenso, teniendo justamente que el mundo tiene grandes divergencias, pero tiene momentos muy importantes. ¿Recuerdan lo que pasó en la década del 90 con la liberalización? Entonces tuvimos un siglo de desigualdad económica y en 20 años se cambió por la participación en los mercados mundiales. Y además tampoco, de alguna manera, hizo que cayeran los países más desarrollados. Hubo una convergencia gracias a
tecnología, la mejora en el estado de vida. ¿Y qué pasó en la Argentina? Salvo por la década del 90, también se perdió esta corriente positiva. Fíjense el ratio de PBI para la Argentina en los mercados mundiales. Fíjense una comparación entre 1903 y 1993. Argentina era un país exportador muy importante. Tenía grandes intercambios comerciales del 40% del PBI. ¿Y luego qué pasó? Se derrumbó. Gracias al proteccionismo, el nacionalismo, el peronismo, y luego se mantuvo en 20% con una curva bastante amesetada, como la pueden ver, pero claro, creció mucho menos que otros países en el mismo periodo. Algunos colegas, tales como los que hicieron justamente este trabajo, hablaban de los 60 años de soledad de la Argentina debido a las políticas comerciales que se habían implementado en el siglo XX y la proyección que hacían para el país, porque la Argentina decía, no estamos todavía listos para comerciar con el resto del mundo. Fíjense aquí, por ejemplo, la exposición que tenía al comercio, la apertura muy pequeña. Comparen con Brasil, también una economía bastante cerrada, pero fíjense que gracias a las reformas estructurales que impulsaron el crecimiento, también se está haciendo, ¿ven? Salvo México y la OECD, quedaron la Argentina y Brasil solos. A la derecha tienen las barreras que existían para facilitar el comercio. Argentina, ¿ven? Fíjense, es enorme la dificultad que tiene Argentina para facilitar el comercio. Acá tenemos justamente un promedio de las tarifas aduaneras de exportación en Argentina que está comparado con otros países. Y ahora, fíjense aquí, los precios en la Argentina. En la Argentina los precios son muy altos, la Argentina es muy cara en dólares. Hicimos una comparación con estos 8 productos que ustedes se ven, que se venden en ambos países, comparando a Argentina y a Estados Unidos. En Argentina se hacen los celulares en Tierra del Fuego y el resto del mundo dice, ¿pero qué? Están alucinando. ¿Cómo puede ser? No importa. Lo hacemos en mercados que tampoco están tan lejos. Estando lejos pueden también tener costos eficientes. Entonces, tampoco fluye en Argentina muchísima inversión directa extranjera hacia el país. Entonces, cuando hacemos una comparación con otros países, imagínense la tecnología. La tecnología trae ideas nuevas, creativas, trae capitales, dinero, flujo de recursos. Inclusive también Raúl Prebisch ya conocía y sabía muy bien que no funcionaba la sustitución de importaciones. Él estuvo escribiendo todo esto en 1950 y reconocía Raúl Prebisch que en 10 años, empezando desde 1961, la sustitución de importaciones que había sido implementada en la Argentina había sido hecho con una enorme cantidad de errores muy graves y que en el 64 la industrialización funcionaba en compartimientos estancos que creaban la existencia de intereses creados que no permitían el desarrollo del comercio. ¿Qué puede hacer la Argentina? Aprender de otros países que han hecho esta transición, que se han abierto y que han implementado una receta que funcionó. Todos esos países en los 80, en los 90, cuando se analiza país por país, vemos 3 cosas. Primero, moneda convertible, restricciones cuantitativas en las tarifas aduaneras, porque obviamente todo lo que tiene que ver con estas restricciones cuantitativas erosionan los ingresos en el curso del tiempo. Y también estas economías tienen que tener en cuenta la necesidad de reducir esas tarifas aduaneras de importación, en este caso me refiero. La primera parte es muy importante para la República Argentina. Primero tienen que establecer esa moneda convertible. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Primero tienen que devaluar, porque cuando está sobrevaluada es un factor que aniquila la posibilidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay restricciones al comercio. Entonces, se devalúa para eliminar la prima propia del mercado negro.
se unifican todos los tipos de cambio. Se pone un fin a todas las licencias de importación y permisos. ¿Por qué? Porque el gobierno entonces así raciona las divisas y la moneda extranjera. Y por último, mantiene de alguna manera un tipo de cambio real competitivo. La política cambiaria es muy importante para la apertura de la economía y para empezar el proceso de manera correcta. Entonces, volvamos a la historia, estudiemos qué pasó en los 60, 70 y 80. Muchos países tenían monedas sobrevaluadas, con altas tasas de inflación, no solo en el tipo de cambio nominal, había mercados negros, entonces de alguna manera había también licencias a la importación, y eso es lo que se abrió en los 90. Los países que no tienen tipos de cambio unificados, aquí tenemos el porcentaje. Fíjense, las reformas del 80 y del 90 produjeron derrumbes cuando los unificados abrieron la cuenta corriente. ¿Para qué? A los efectos de facilitar los pagos y además abrirse a los negocios. Con lo cual, este es un problema crónico de la Argentina. Miren aquí la prima del mercado negro. Ahí tienen justo el tipo de cambio propio de lo que ocurra. Miren la escala que tiene. Miren, 50 es el número más bajo. Es increíble. Tendría que ser 30, 40, como mucho. Es un impuesto a las exportaciones. Es una moneda que está sobrevaluada. Y el peso siempre estuvo sobrevaluado de manera crónica. Observen el índice del grado de apertura de la cuenta corriente. ¿Qué está pasando? Ven, altos y bajos. ¿Cómo uno puede obtener divisas para facilitar los pagos? Todo esto se traduce en una increíble y aumentada volatilidad. Miren, solo en 1990, en esa década, estaba cerca de 100. Después, obviamente, se retrotrae y en este caso vemos que la correlación justamente es prácticamente negativa. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la época justamente de la cuenta corriente nos vemos si hay acceso o no a las divisas con 0 a 100%. Entonces se pueden comprar importaciones en cualquier lugar. ¿Por qué poner entonces tarifas aduaneras? Ustedes pasaron y sufrieron justamente el marco de licencias a la importación no automáticas. Acá tienen el panel más bajo, 2012, 2015. Ahí ven el tipo de cambio nominal en azul y además también la comparación que tienen con la tasa del mercado negro. Comparamos lo anterior en la época de Cavallo con lo que ocurrió en la época de Kirchner, y el porcentaje de importaciones que aprobaba el gobierno cayó estrepitosamente. ¿Para qué? Para proteger las reservas de moneda extranjera, para que no faltaran. Eso es lo que pasa inclusive hoy. Hay una brecha entre el tipo de cambio oficial y el que vemos en el mercado paralelo, por supuesto. Y el actual gobierno ahora hizo una enorme devaluación al principio de su gobierno y tuvo una depreciación gradual del 2%, que se está obviamente aumentando su valor, apreciándose el tipo cambiado. Esto a veces es un poco confuso, porque además hay muchos altibajos. Entonces, depreciation, fíjense, sube acá. Parece al revés, ¿verdad? Y appreciation, que sería la apreciación, baja. Bueno, esto tiene que ver con que el índice tiene en cuenta los tipos de cambio reales multilaterales. Pero fíjense, ¿ven? Con alta inflación, en realidad todos los ajustes cambiarios no se mantuvieron al corriente y al nivel de los ajustes inflacionarios. Y ahí entra justamente el Banco Central y el tema de sus reservas. Para la ex ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, ella decía: cerrarnos al mundo no nos trajo buenos resultados. Fuimos en extremos selectivos
para integrarnos con el mundo exterior, y ahora tenemos un mundo que, bueno, se ha transformado en el mundo proteccionista, nacionalista y populista. Entonces hay que trasladarse a la apertura de los mercados y es lo que nos va a permitir, de alguna manera, lograr que Argentina ponga en operación en este momento. Argentina en este momento necesita muchísima más integración. Es algo urgente con respecto de la economía mundial y establecer también esa moneda convertible con el tipo de cambio unificado, ninguna prima en el mercado negro. Eso es fundamental para lograr que este esfuerzo dé resultados, como le pasó a Chile. Una reforma comercial unilateral va a seguir, hay que hacerlo. Nos vamos del Mercosur. No queremos estar atados a Brasil, queremos estar atados a Chile, como el Pacto Andino en la década de 1970. Bueno, acuerdos de libre comercio, bilaterales o multilaterales. Entonces hay que corregir de alguna manera el tipo de cambio. No lo podemos fijar, porque si tenemos un tipo de cambio fijo, todo va a estallar. Eso pasó en México en la década del 90, en Brasil, y acá pasó en el 2001. Hay que dejarlo libre al tipo de cambio, porque de lo contrario va a ser muy difícil mantener los mercados abiertos, va a haber crisis económicas y va a socavar todo el progreso que ha logrado el actual gobierno hasta la fecha. Muchas gracias, Douglas. Impresionante nuestros speakers, son como los superhéroes de la globalización. Yo no les quiero prometer luz al final del camino, pero sí les voy a prometer un buen café. De todas maneras, cuando conversamos con ellos sobre este panel, una de las preguntas que nos hacíamos era justamente esta, ¿no? ¿Por qué hablar de globalización hoy en la Argentina? ¿Por qué la globalización es importante para la Argentina? ¿Qué podemos aprender de otros países? Y sobre ello nos va a seguir conversando nuestro próximo panelista, Felipe de la Balse, a quien recibimos con un fuerte aplauso, que es miembro de la Academia de la Empresa y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, es consejero académico de Libertad y Progreso, es autor y empresario también. Muchas gracias, Felipe. Te invitamos entonces con tu disertación. Gracias. Ahí te marca el tiempo. Perfecto, Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Libertad y Progreso por esta invitación y la oportunidad de estar con ustedes y hacer algunas reflexiones sobre la situación internacional de la Argentina, lo que está pasando en el mundo, los cambios, la ebullición, los grandes cambios que están ocurriendo y qué tenemos que hacer o qué podemos hacer. Primero, con respecto a la situación de Argentina, quisiera darle algunos datos y les pido perdón porque no les van a parecer muy simpáticos, les van a parecer deprimentes, pero son importantes y muy consistentes con lo que ha explicado el profesor Irwin durante su exposición. Si miramos 4 datos importantes de la inserción de Argentina en el mundo: el coeficiente de apertura, importaciones más exportaciones dividido 2, dividido PBI, 13%. Estamos entre los 10 países más cerrados del mundo. Participación en el comercio internacional. 1950, nuestra economía participaba en el 2.5% de la economía mundial en términos de comercio. 2.5. Hoy es 0.25, 10 veces menos. No es poca la diferencia. En otras palabras, la declinación ha sido muy grande y ha durado en el tiempo, ha sucedido gradualmente, pero ha sido muy dramática. Tercer punto, si miramos el patrón de comercio, tenemos un patrón de comercio sumamente concentrado en pocos productos, en pocos destinos y en muy pocas empresas. 70% de nuestras exportaciones son productos agrícolas o agroalimentarios, 70%. Después tenemos algunas otras cosas, pero lo fundamental es eso. Si miramos el número de empresas, 35 empresas explican el 66% de nuestras exportaciones, 35 empresas. Y ese número no es de estos últimos 2 años, es de los últimos 40 años o 35 años. En otras palabras, como les dije, lo que les iba a contar no era muy positivo en términos de inversión extranjera directa. Típicamente Argentina recibió inversiones extranjeras del orden del 2% del PBI. Ese número cayó en los últimos 20 años a 0.5. Recibimos menos inversión extranjera directa que Perú, que Chile, que Colombia y que muchos otros países.
Casi toda la inversión directa que hemos tenido en los últimos años, salvo algunas excepciones para el litio y las energías no renovables y algunas excepciones en la agricultura o en el agroalimentario, han sido fundamentalmente reinversión de utilidades. Así que tenemos un panorama, yo diría, muy negativo que viene de muy largo plazo. Ahora, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué puedo darles estos números si no están choqueados? Si no estamos choqueados porque existen estos números y hace mucho tiempo. Bueno, están los que dicen que el mundo nos discrimina. El mundo discrimina a todo el mundo. Están los que dicen que los empresarios argentinos son incapaces de exportar. Es obviamente no cierto. Están los que dicen que no tenemos acuerdos comerciales internacionales relevantes y que porque no podemos exportar con un acuerdo de libre comercio a Europa o a los Estados Unidos o a Japón, no podemos participar del comercio mundial. Mentiras. Si firmáramos acuerdos de libre comercio con los principales países del mundo hoy, nuestra situación, la que yo he descrito y la que ha descrito el profesor Irwin, no cambiaría en lo fundamental. ¿Cuál es el problema de fondo? Una mala macroeconomía. Una macroeconomía que no funciona. La primera condición para poder insertarse en el mundo es que la economía funcione domésticamente. Y como muy bien lo explicó el profesor Irwin, y además ustedes lo conocen, la inflación permanente, los déficits fiscales desorbitantes, el gasto público en exceso y que produce niveles de imposición muy altas, los controles de cambio, las crisis recurrentes financieras, los incumplimientos de los contratos, de la deuda externa y de los demás contratos, todo eso ha creado una enfermedad argentina, un malestar argentino que ha hecho que Argentina está prácticamente aislada del mundo y que lo que hace y lo que tiene es muy poco y lo tiene de la misma forma en los últimos 40 años. No cambia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es ordenar nuestra macroeconomía. Ya lo hemos conversado en extenso en esta conferencia. Pero sin un reordenamiento profundo de nuestra macroeconomía, sin estabilidad, sin equilibrios fiscales, con menos gasto público, con un Estado mejor organizado, con un sistema monetario relativamente estable, sin ninguna de esas reformas importantes que están ahora en discusión, más toda la desregulación, las posibilidades de que Argentina se inserte en el mundo productivamente son nulas. Vamos a seguir como estamos y empeorando todo el tiempo un poquito más, como lo hemos hecho en los últimos 40 años. Ahora, el segundo tema importante no es solamente reconocer el origen de nuestros males, que no está en la discriminación, no está en la falta de acuerdos internacionales, está fundamentalmente en la inestabilidad de nuestras políticas macroeconómicas y la inestabilidad de nuestro sistema y de organización económica en los últimos 40 años. Ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros problemas y ordenar la macroeconomía, desregular la economía, hacer las reformas estructurales, hacer lo que ya estamos discutiendo y que se quiere y se pretende hacer. Lo segundo es entender dónde va el mundo. Y el mundo está conociendo cambios muy profundos en los últimos 5 o 10 años, sobre todo en los últimos 5 años. La globalización que ustedes conocen y que representó un éxito tan fabuloso, desde la cual nosotros hubo ganadores y perdedores y Argentina fue un perdedor, no hay ninguna duda sobre eso. Otros países fueron ganadores, Israel fue un ganador, Chile fue un ganador, Turquía fue una ganadora, muchos países de Europa Occidental y de Europa Oriental fueron ganadores, nosotros fuimos un perdedor. Pero el mundo ese mundo de la globalización posterior a 1947 y sobre todo posterior a la caída del muro de Berlín, se está desplomando. El mundo está cambiando muy profundamente como resultado de una nueva variable que es la geopolítica. La geopolítica está cruzando adversamente la globalización. Lo que era una globalización basada en eficiencia económica, en asignación de recursos basados en el cálculo económico, está siendo afectada muy profundamente por la competencia que se está dando en la actualidad entre China y los Estados Unidos. Competencia que se da en varios campos, pero se da en el campo económico. Creo que todos están al tanto de que el gobierno del señor Trump puso aranceles muy altos a las importaciones chinas, que pusieron restricciones tecnológicas muy importantes, prohibiendo la exportación de nuevas tecnologías en semiconductores, en telecomunicaciones, en defensa, que se impidió la introducción de compañías chinas en los Estados Unidos. En otras palabras, que tanto en el campo del comercio como en el campo de la tecnología hubo una serie de barreras sorpresivas, porque lo sorpresivo de los últimos 10 años
no es el surgimiento de China, es el nacionalismo de los Estados Unidos. Es mucho más impactante, porque eran los dueños del circo, fueron los que promovieron la globalización en los últimos 40 años o 50 años, fueron los que lideraban el proceso de globalización y ahora se han dado vuelta, han decidido que las condiciones geopolíticas de rivalidad con China son suficientemente importantes como para tener que cambiar su approach económico y han comenzado en cierta forma a imponer un clima nacionalista y proteccionista en muchas de las actividades de la economía mundial que tenemos que tomar en cuenta si queremos integrarnos al mundo, como lo propone con mucha razón el profesor Irwin. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de lo que ha sucedido en los Estados Unidos? Primero, ustedes ya saben que Trump puso aranceles y restricciones tecnológicas al comercio con China. Segundo, el señor Biden reforzó esas condiciones, reforzó los aranceles, reforzó las restricciones a las transferencias tecnológicas y además de eso hizo un gigantesco programa de política industrial. Los tres programas que los Estados Unidos con Biden han lanzado, el Inflation Reduction Act, el CHIPS Act y el Infrastructure Act, que juntos suman casi $1 trillón, son programas de protección, de desarrollo industrial, de política industrial, completamente contradictorios con las reglas del OMC y las multilaterales de los últimos 70 años. En otras palabras, hemos entrado en un mundo en el cual los principales jugadores, sobre todo los Estados Unidos, pero también Europa, y China, que siempre fue una potencia mercantilista, pero que jugaba el juego, están jugando un juego muy diferente al que jugaron durante los últimos 40 años. Y eso tiene obviamente consecuencias muy importantes para nosotros, porque nosotros queremos abrirnos, queremos integrarnos al mundo, queremos dejar atrás las cosas que mencionó Irwin y que yo mencioné con respecto al cierre de la economía argentina, pero lo vamos a tener que hacer en un contexto político, tecnológico y económico y comercial muy diferente al que existió en los últimos 60 años. Lo que no pudimos hacer cuando era fácil, lo vamos a tener que hacer ahora cuando es difícil. Ahora, ¿es malo eso? No, no necesariamente. Quiero recordarles el siglo XIX argentino. El gran éxito de Argentina entre 1850 y 1930 se hizo en el mundo en el cual no había GATT, no había OMC, no había Banco Mundial, no había Fondo Monetario. Había esferas de influencia. Estaba la zona libre, estaba la zona del franco. Los alemanes tenían su propia zona de influencia en el centro de Europa, los norteamericanos en el Caribe y en Centroamérica. Había lo que se llaman esferas de influencia, que es exactamente lo que está pasando ahora. Y a pesar de eso, Argentina encontró el ángulo y la forma de desarrollar y sacarle provecho a la globalización, exportar, atraer inversiones, atraer inmigrantes y tener un éxito formidable. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero teníamos políticas macroeconómicas relativamente razonables, que es el primer problema que ya mencioné, que nos ha realmente hundido en los últimos 60 años. Sin políticas macroeconómicas razonables, la posibilidad de insertarse en el mundo son absolutamente insignificantes. Entonces, asumamos por un momento que tenemos éxito, que podemos realmente restablecer un orden macroeconómico que sea sustentable y que sea duradero y que podemos desregular la economía, reformar la economía, volver a darle un dinamismo y una capacidad de inversión dinámica al sector privado. Supongamos que somos capaces de hacer eso a través de las reformas que se están intentando hacer y que ojalá tengamos éxito y las podamos hacer. A pesar de eso, nos encontramos con un mundo muy diferente al de los últimos 70 años en el campo internacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hicimos en el siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX, Argentina firmó 20 acuerdos bilaterales. El primero con Gran Bretaña en 1822. El segundo con los Estados Unidos en 1823. Después firmamos con Dinamarca, con Suiza, con Japón, con el Estado prusiano, que antes de que existiera Alemania, firmamos 20 acuerdos bilaterales. ¿Y cómo se llamaban esos acuerdos? Se llamaban acuerdos de navegación, bueno, de amistad, navegación y comercio. Y eran acuerdos que fundamentalmente fijaban las condiciones de comercio y de amistad y de inversión y de movimiento de personas, etcétera, entre los dos países, entre el firmante de un lado y nosotros, y que además de eso incluían dos cláusulas muy importantes: el trato nacional
y la cláusula de la nación más favorecida. ¿Qué era el trato nacional? Si firmábamos un acuerdo con los dinamarqueses y 3 años antes habíamos firmado un acuerdo con los holandeses, le ofrecíamos primero a los dinamarqueses la posibilidad de que sus compañías y las personas que vivieran instalarse en Argentina o invertir en Argentina tuvieran el mismo trato que los argentinos. Y segundo, a través de la nación más favorecida les asegurábamos que lo que le habíamos dado a Holanda o a Gran Bretaña se lo extendíamos a ellos. Y esa fue la base de nuestro éxito entre 1850 y 1930, sin instituciones multilaterales, con un mundo de esferas de influencia, de conflictos geopolíticos de primera magnitud, con guerra mundial. En otras palabras, si bien el mundo era mucho más difícil en aquella época, fuimos capaces de identificar los productos en los cuales teníamos ventajas, la necesidad de negociar y la necesidad de abrirnos y de participar de la economía mundial. Como era, no como lo imaginábamos, sino como era. Ahora, ¿qué hacer en el corto plazo? Bueno, obviamente una de las cosas que hay que hacer es facilitar que los sectores que potencialmente tienen un gran potencial de crecimiento comercial y económico y de inversión, como son la agricultura, las industrias alimentarias, la minería, la energía, se les facilite, se les abre el camino para poder avanzar y para que el sector privado pueda invertir sin restricciones o por lo menos con la menor cantidad de restricciones posibles como para que puedan crecer. Habiendo hecho eso y habiendo primero asegurado una macroeconomía sólida, estable y duradera, van a aparecer muchos otros sectores. Los empresarios argentinos, no dudemos, van a encontrar muchas otras cosas para exportar o para importar, para invertir. Y muchas personas y muchas compañías en el mundo se van a interesar a Argentina si es que les ofrecemos un marco adecuado para su inversión y para su actividad. Y en ese sentido, por más que el mundo esté cambiando en una dirección que no es la más favorable para nuestros intereses, que de todas formas el mundo anterior no lo supimos aprovechar durante los últimos 60 años, yo creo que no hay razón para preocuparse o considerar que no tenemos una gran posibilidad, si decidimos abrirnos al mundo, de participar de ese mundo, a condición que nos adaptemos. Primero, en términos de la política macroeconómica interna, de las reformas de regulación, privatización, incentivos al sector privado. Y tercero, reconociendo que el mundo va a ser diferente, que las negociaciones van a ser diferentes, que no va a haber grandes acuerdos de libre comercio, sino que va a haber acuerdos bilaterales sobre el litio, sobre el cobre, sobre la seguridad alimentaria con los países que tienen inseguridad alimentaria, que vamos a tener una multitud de acuerdos sectoriales y bilaterales que nos van a permitir abrir nuestra economía y participar de la economía mundial. El otro tema que queda pendiente, que hoy hubo un comentario del profesor Erwin, es el tema del Mercosur. El Mercosur tiene dos características. Primero, el comercio intra-Mercosur es muy modesto. Todo el comercio intra-Mercosur, como porcentaje del comercio de los 4 países miembros, representa nada más que el 15% del comercio total. El equivalente en el NAFTA es 37% y en la Unión Europea 63%. Así que comerciamos muy poco entre nosotros. El segundo es que Brasil y Argentina han sido muy proteccionistas, tienen una serie de limitaciones muy importantes con respecto al comportamiento internacional y Brasil no ha estado dispuesto, y Argentina lo ha seguido, a realizar negociaciones internacionales que permitan abrir la economía y negociar con otros países. Entonces el Mercosur como plataforma de negociación ha sido prácticamente inútil. Como comercio interno ha sido muy limitado y tiene que reformarse. No tiene que relanzarse, sino reformarse. ¿Cuáles son los caminos de la posible reforma? Hay 2 caminos. Uno era la propuesta del ministro Guedes y de Bolsonaro, que en líneas generales significaba lo siguiente: bajar los aranceles del Mercosur, que son bastante altos, llegan hasta el 35%, aranceles efectivos, llegan hasta el 35% en algunos sectores, bajarlos del 50%, reducir las barreras no arancelarias entre los países del Mercosur y salir a negociar agresivamente internacionalmente. Esa propuesta que hizo Guedes y Bolsonaro hace cosa de 3 años y medio, 4 años, fue rechazada por Argentina y no se pudo instrumentar. Los aranceles se bajaron del 10%. En otras palabras, pasaron, supongamos, en un producto particular del 30% al 27%, lo cual fue un impacto muy menor. El segundo camino, que es el que yo recomiendo, es transformar el Mercosur en una zona de libre comercio.
como lo ha propuesto Uruguay durante los últimos 5 años. Recuperar, en otras palabras, la autonomía del manejo de la política comercial. Tratar de hacer que el Mercosur aumente su comercio interno, reduciendo las barreras no arancelarias, promoviendo la integración, etcétera, pero permitirle a cada uno de los países miembros que negocien internacionalmente los acuerdos que quieran y puedan negociar con respecto a la apertura comercial. Y este segundo camino es para mí el más seguro y el más probable, porque no creo que Brasil, bajo la administración del presidente Lula y de su equipo económico, tenga otra pretensión que mantener un alto grado de proteccionismo en la economía brasileña. Bueno, habiendo dicho esto, creo que he cubierto un poco el territorio de lo que es Argentina, de los problemas que tenemos, de por qué hemos cambiado tan poco en los últimos 40 años, qué es lo que nos pasa, fundamentalmente un problema macroeconómico, de falta de estabilidad macroeconómico, dónde está yendo el mundo y qué es lo que tenemos que hacer. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias. Los tiempos nos quedan exactamente unos 10/12 minutos para algunas preguntas. Todavía recibo preguntas por acá. Me parece que esta es para Johan, que dice, ¿crees importante la eliminación de barreras para comerciar entre países, para que el mecanismo de intercambio voluntario funcione correctamente a nivel mundial y no solo país? O sea, que los recursos puedan llegar donde el mercado realmente indique que tienen que estar. Debo decir que quizás no funcionó bien mi máquina de la traducción. Sí entendí la pregunta, se ha cortado. En general, el mercado sabe a dónde dirigir los recursos. Es muy importante para el comercio mundial, porque en general es una manera de asegurarse que la abundancia puede llenar esas áreas donde reina la escasez. Y por simples razones económicas, si ustedes tienen la posibilidad de justamente hacer pagos, si no tienen acceso a la posibilidad de hacerlo, no lo van a poder hacer. Esto es muy importante para asegurarse de reducir las tensiones internacionales. La razón por la cual la historia cuenta con una larga lista de guerras interminables es justamente tener acceso a los recursos, sean naturales, energéticos, porque si no, un país, una región va y los roba de la otra. Hay que ser eficientes. No podemos decir que vamos a tener paz eterna, pero sí establecer ciertas restricciones a través del libre comercio, porque eso facilita la justamente comunicación y no hay que cruzar la frontera para apropiarse de los recursos del otro. Con tu libro Free Trade Under Fire. Free Trade Under Fire es del año 2020. En unos 30 segundos de por qué Free Trade Under Fire. Para que nos expliques las causas que comentaste en el libro. ¿Ok? Justamente con la pregunta que tiene que ver con mi libro. Bueno, yo nunca elijo muy bien quizás los títulos, pero bueno, Evergreen es mi editorial. No está en realidad bajo fuego en sí, pero creo que en la quinta edición, la primera edición en 2001, tenía que ver con la cumbre del Seattle, ¿se acuerdan? La OMC, y era contra la globalización y el libre comercio. En aquel momento, quienes protestaban contra la globalización porque habían generado pobreza, todos los trabajadores estaban en situación difícil en el mundo. Fue una alternativa a un libro que estaba escribiendo sobre tributación e impuestos contra el proteccionismo y explicaba por qué realmente es importante para los países en desarrollo apoyar el libre comercio, por qué la OMC justamente tenía que
marcar que los países estaban realizando lo que era incorrecto. Pero cada 3 o 4 años tenemos evidencia empírica que surge, donde el marco del libre comercio cambia. Ahora hablamos de la seguridad nacional y las cadenas de suministro internacionales. Y a veces el proteccionismo pensamos que es un tema del pasado, aunque no lo es. Pero cada 3 a 5 años hago una nueva edición donde abordo las nuevas cuestiones, porque aparecen nuevos argumentos contra la globalización y también el libro. Así que me encanta ese libro. Yo creo ver un futuro donde no va a haber ningún futuro. Ahí hay que poner libre comercio a fuego total. Le paso también el libro de Johan sobre el manifiesto capitalista, ¿no? Que me parece que después, si nos quedan 2 minutos, podemos hacer un comentario sobre ese libro que me interesaría escucharlo, Johan. Pero tengo una pregunta para vos, Felipe. No sé si funciona ese micrófono, pero si no, la vemos. Creo que sí. No. Genial, excelente, sí. Ahí se escucha perfecto. Bueno, te cuento la pregunta para vos. Dice, ¿podría agregar un par de palabras, comentarios? Y mirá que dice un par de palabras, comentarios. 1 minuto y medio. En relación al conflicto Ucrania-Rusia y la posición de la Argentina. Bueno, desde el punto de vista económico o político, pregunto, porque no. No lo dice, así que interpretalo como vos quieras, en 1 minuto y medio. Desde el punto de vista económico es muy importante lo que está pasando en Europa, porque además de los problemas del conflicto entre China y los Estados Unidos e indirectamente con Europa, se ha introducido en el comercio y en las inversiones internacionales el concepto de sanciones. Las sanciones siempre existieron, pero eran muy limitadas. Había sanciones para Corea del Norte, había sanciones para el Irán porque quería controlar la bomba atómica. Ahora las sanciones se han generalizado. Es que como la OMC no existe más, es una estampilla. Todo lo que se está haciendo en términos de conflicto China-Estados Unidos o en el término de sanciones que los Estados Unidos y los países de Europa le están aplicando a Rusia, y las sanciones que Rusia le aplica a ellos, porque las sanciones generan contrasanciones, están creando un mundo donde realmente el comercio y las inversiones internacionales y la transferencia de tecnología están comenzando a tener una dimensión de geopolítica que excede la dimensión económica que fue la característica de los últimos 60 años. Y en ese sentido el conflicto en Ucrania es un desencadenante y un agravante grande del tema de las sanciones. Yo creo que afecta muy gravemente a la economía internacional y lo tenemos que tomar en cuenta cuando definamos nuestra estrategia. Pero no hay estrategia argentina si no arreglamos primero nuestra economía doméstica. Creo que lo hice claro en mi presentación y lo vuelvo a repetir. La economía doméstica, la macroeconomía y las reformas estructurales son la previa de cualquier intento de Argentina de insertarse en la economía mundial. Muchas gracias, Felipe. Vieron cómo me hacen caso con el uso del tiempo, ¿eh? Y no tengo mecanismo de enforcement, pero insistí tanto con el uso del tiempo que me hacen caso con el uso del tiempo. Tengo una pregunta que es complicada y va para cualquiera de ustedes tres. Y dice, ¿cuál creen que sea el rol de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en el nuevo mundo multipolar? ¿Ninguno? ¿Erwin? No. I have no idea. ¿Johan? La verdad no tengo idea, dice Erwin. Bueno, no sabemos. Hay que dejárselo al mercado para que con sus experimentaciones nos demuestre qué ocurre. Hay alternativas que son, bueno, útiles y son bienvenidas. Son nuevas tecnologías. Pymes son pequeñas y medianas empresas. ¿Qué lugar ocupan las pymes en la globalización? Felipe, dale. Yo creo que si bien en Argentina estamos concentrados ahora en lo agrícola, lo alimentario, lo agroindustrial, la minería, la energía, yo pienso que si conseguimos realmente estabilizar seriamente nuestra economía, si conseguimos crear una economía estable, consistente y duradera, Argentina no tiene por qué ser muy diferente de Italia. Después de todo, 40% de la población argentina es de origen italiano y Italia está lleno de pequeñas y medianas empresas exportadoras. Yo pienso que Argentina podría transformarse en un gran exportador de pequeñas y medianas empresas con una condición previa, que no son subsidios o ventajas puntuales, sino condiciones macroeconómicas favorables para que puedan hacer su cálculo económico, invertir, tener la certeza de que el fruto de su esfuerzo va a ser retribuido, de que las reglas del juego van a ser mantenidas y que los derechos de propiedad son respetados. Muchas gracias.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias y un fuerte aplauso para nuestros 3 panelistas. Este fue el panel sobre globalización y desarrollo. Gracias por su atención.